Gloria al Señor. Vamos a desglosar la palabra del Señor, como hemos leído en Juan capítulo 1, versículos del 1 al 18. Nos dice la palabra en el versículo 1: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el principio era el Verbo. Los demás evangelistas empiezan con la genealogía de nuestro Señor Jesús como hombre. Entonces Mateo nos presenta la genealogía del Señor Jesús. También Lucas nos habla de la genealogía del Señor Jesús. Y sin embargo, Juan lo hace de otra manera. Juan comienza no con su origen con su origen humano, sino que empieza con el origen divino y eterno del Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, su evangelio, la primera frase de su evangelio es la siguiente: en el principio era el Verbo. ¿Y qué es lo que está escrito en el libro del profeta Habacuc, capítulo 1 y versículo 12? Dice: ¿no eres tú desde el principio, oh Señor, Dios mío, santo mío? ¿No eres tú desde el principio? ¿Y qué dice Juan? En el principio era el Verbo. Entonces, de la misma manera que el profeta Habacuc nos está hablando de la eternidad de Dios, de que Dios siempre ha existido, que desde el principio ya existía Dios. De la misma manera, cuando Juan establece el origen de nuestro Señor Jesucristo, entonces él enfatiza su eternidad. En el principio era el Verbo. O sea, cuando todas las cosas comenzaron a existir, cuando todas las cosas fueron creadas, el Verbo ya existía. ¿Y por qué se dice el Verbo? La palabra verbo, nuestra palabra verbo, que viene del latín verbum, significa palabra. Eso es lo que significa verbo, significa palabra. En griego, logos. Y de ahí, de esa palabra griega, logos, viene nuestra palabra lógica. Nuestra palabra lógica viene del griego logos. Y esta palabra no es la palabra que se dice con los labios, que surge de las cuerdas vocales y que sale hacia afuera, que se oye, sino que el logos, la lógica, es la palabra pensada. La palabra pensada, la palabra que se engendra en la mente. Hay una diferencia entre la generación del ser humano y la generación de nuestro Señor Jesucristo, y de la generación de nuestra palabra pensante. Porque cuando una madre engendra a su hijo, es una acción transeúnte. ¿Qué quiero decir? Que aquel que es engendrado en el vientre de la madre, después sale de su vientre. Entonces es una generación transeúnte. Sin embargo, la generación del intelecto pensante, la palabra que tú engendras en tu mente, está engendrada y parida al mismo tiempo. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir esto? Si Cristo, el Hijo de Dios, es el Verbo de Dios, es el Logos de Dios, la palabra de Dios, significa
que ha permanecido en la mente de Dios. Ha permanecido en la mente de Dios, participando de su mismo ser, de su misma esencia. Y lo vamos a ver. Dice en el principio era. Esta palabra podía ser tranquilamente traducida por existía. En el principio existía el verbo. Estaba en el ser de Dios, existía el verbo, la palabra. Y la palabra o el verbo era con Dios. ¿Y por qué dice y el verbo era con Dios? Porque hay una distinción de personas. Hay una distinción de personas. El Padre es uno y el Hijo es otro. Pero sin embargo, los dos participan del mismo ser divino. El verbo, la palabra, el logos, forma parte de la divinidad del ser divino. Y el verbo era con Dios. Dios existe, vemos que existe, aquí nos hablan de dos personas. Dios, el Padre y su verbo, que es el Hijo de su mente. Es el Hijo de su mente. Que Cristo no es creado. Cristo es engendrado en la mente del Padre. Por eso es el verbo de Dios. Por eso es la palabra de Dios. Por eso es el logos, la palabra pensada, lógica. Es la lógica misma de Dios. Y Dios no puede estar sin pensamiento. Dios no puede estar sin lógica porque Él es omnisciente. Por lo tanto, su lógica entra dentro de su omnisciencia. Y al entrar dentro de su omnisciencia está participando de los atributos divinos. Entonces, ¿qué nos dice en Isaías 48, 16? Dice, acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde el principio no hablé en secreto, dice el Señor. Dice, desde el principio no hablé en secreto, es decir, aquí nos está hablando del pensamiento de Dios. Nos está hablando del logos, de la palabra. Dice, desde que eso se hizo, allí estaba yo. ¿Quién? El verbo, la palabra de Dios, el logos. Dice, y ahora me envió Dios, el Señor, es decir, el Padre, y su Espíritu, el Espíritu Santo. Aquí vemos las tres personas de la Trinidad. No es el profeta. Aquí no está hablando el profeta porque no estuvo desde el principio y desde que se hizo todas las cosas en la creación. Está hablando de Dios. Está hablando de la palabra, del Hijo de Dios, del Logos. ¿Qué nos dice en Juan 5:23? Dice, para que todos honren al Hijo, como honran al Padre, en la misma medida y de la misma manera, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Y si tú honras en adoración al Padre y Cristo nos está diciendo que Él tiene que ser honrado de la misma manera, significa que Él es Dios, que Él participa de la divinidad, porque entonces sería una blasfemia. Si Cristo es un ser creado, si Cristo no participa de la divinidad, entonces nos está pidiendo algo irreverente, algo que está mal. ¿Por qué llevaron a Cristo a la cruz? Aquellos que no creían en Él. Porque lo acusaron de blasfemia. El problema está en que Cristo era quien decía ser. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. ¿Qué le envió, hermanos queridos? Acercaos a mí, oíd esto, desde el principio no hablé en secreto, desde que eso se hizo allí estaba yo, y ahora me envió Dios el Señor, y su Espíritu. El que no honra al Hijo, no honra al Padre, que le envió, Está hablando, hermanos queridos,
y hermanas queridas que me escuchan en esta tarde, está hablando del Logos de Dios, del Cristo, está hablando del Hijo de Dios. ¿Y qué nos dice la última parte del versículo? Y el Verbo era Dios. En griego, kai theos en hologos. En nuestra traducción dice, y el Verbo era Dios, pero literalmente en el griego dice, y Dios era el Verbo. Y Dios era el Verbo. ¿Por qué? Porque ahí la palabra Dios no se refiere al Padre. Porque el Padre y el Hijo son personas distintas. Y hemos visto la Trinidad en el libro de Isaías, capítulo 48 y versículo 16. El Padre, el Hijo que es el enviado y el Espíritu Santo que también lo envió. Entonces, hermanos queridos, cuando dice y el Verbo era Dios, no es que fuera su Padre, sino de que era tan Dios como su Padre. Es decir, ahí la palabra Dios no es el sujeto de la oración, que es el Verbo, el Hijo de Dios, sino que la palabra Theos, que significa Dios, es un predicado nominal. Es un predicado nominal en función adjetival. Está adjetivando, está diciendo qué cualidad era la que caracterizaba al Verbo. Era Dios. Cualitativamente era Dios. Participaba del ser de Dios. Tenía los atributos de Dios. Y el Verbo era Dios. Eso es lo que nos quiere decir. Es decir, que el Verbo era Dios por naturaleza. Versículo 2. Este era en el principio con Dios. Aunque el Verbo participaba del ser divino, sin embargo, hay distinción de personas. Es como si Juan en su evangelio nos quería decir, no se confundan. Yo no estoy diciendo que el Hijo sea su Padre, ni que el Padre sea el Hijo. No, son personas distintas. Pero sin embargo, tanto el uno como el otro participan del mismo ser divino. Son el mismo Dios. Amén. Versículo 3. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquí vemos una vuelta a la divinidad de Cristo, revelando la actividad creadora que es propia de la divinidad. Todas las cosas, dice el texto de Juan, todas las cosas, el evangelista Juan nos dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas, sin exclusión, todas son todas, desde la primera hasta la última. Luego Él no es un ser creado. No es un ser creado como cierta secta va proclamando, va de casa en casa diciendo de que Jesucristo es la primera creación de Dios. Mentira, no es verdad. Él es el Verbo de Dios eterno, engendrado en la mente del Padre. Es la lógica de Dios Padre, de la omnisciencia de Dios. Sale el Logos suyo. Entonces, por Él fueron hechas todas las cosas y sin Él nada. Dice nada. Nada significa todo. Todo lo que ha sido hecho fue hecho por Él. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, desde lo primero hasta lo último. Luego Él no fue la primera cosa creada, sino que Él creó la primera cosa de la creación. Él es el creador de todo. ¿Qué dice el versículo 10? Dice el versículo 10, en el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho. ¿Quién hizo el mundo? Con todo lo que hay, con todos los seres que hay, las montañas, los mares, las plantas, los árboles, de todo tipo y de toda forma. ¿Quién? El Verbo de Dios. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Entonces,
Aquí Juan nos está hablando de la actividad divina del Verbo de Dios, de Cristo, del Hijo de Dios, de nuestro Salvador Jesucristo, antes de encarnarse. Seguimos leyendo la palabra, versículo 4, dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En él estaba la vida, porque el Padre le ha comunicado el tener vida en sí mismo. Por eso el Señor Jesús podía decir, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la vida. Cristo era más que un profeta, era más que un rey, era más que un sacerdote. Cristo era el mismo Dios, era el Hijo de Dios, la palabra engendrada en su mente eterna e infinita. Ese era el Señor Jesús. Entonces, en él estaba la vida, porque el Señor mismo se declaró a sí mismo como el camino, como la verdad, como la vida. ¿Qué le dijo el Señor Jesús a Marta? Marta, la hermana de Lázaro, cuando fue a resucitarlo, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El Señor tiene el poder de la resurrección. El Señor ha creado la vida y es capaz de volver a hacer revivir a un muerto. No solamente a un muerto, a un cadáver, sino también a un muerto espiritual, a un cadáver espiritual. ¿Qué eras tú antes de conocer al Señor? Eras un muerto espiritual. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero el Señor vino a tu vida, vino a nuestra vida y nos dio vida, nos vivificó. Amén. Amén. Gloria al Señor. Gracias, Señor. La resurrección, dar vida a la muerte, a aquello que está muerto. La vida, yo soy la resurrección y la vida. La vida brota de Cristo mismo, de sí mismo, como un manantial. De la misma manera que el agua brota de un manantial, así la vida brota de Cristo mismo. Porque de la misma manera que el Padre tiene vida en sí mismo, también le ha transmitido, le ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Tenemos, hermanos, una esperanza viva en las promesas de nuestro Señor Jesucristo, el cual es la vida. Tenemos una esperanza viva. Hermanos, ¿qué dice el Señor Jesús en Juan 10, 27, 28? Dice, mis ovejas oyen mi voz. Tú has oído la voz del Señor. Por eso estás aquí en esta tarde. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. No dice les daré, sino que les doy y yo les doy vida eterna. En el momento en que tú fuiste a Cristo y te convertiste en una oveja suya, ahí te dio vida. Te vivificó, te transformó. Naciste de nuevo, te convertiste en una nueva criatura. Amén. El que está en Cristo, dice el apóstol Pablo, nueva criatura es. Amén. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Y tú eres una nueva criatura en Él. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Aleluya. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Qué significa esto? Lo que nos está revelando el Señor, que Cristo garantiza nuestra salvación. Por tanto,
Un verdadero creyente que ha nacido de nuevo no puede perderse jamás. Dice, y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Entonces estamos seguros en las manos de Cristo. Qué consuelo tan grande para nuestra vida. Hermanos, que esto sea un verdadero consuelo para ti. En cualquier momento tú puedes decir, soy salvo. A pesar de las tribulaciones por las cuales estoy pasando, una cosa sí sé, que soy un hijo y una hija de Dios. Estoy en las manos de Cristo. Aleluya. Amén. Gracias, Señor. Permitamos pues que Cristo ilumine los rincones sombríos de nuestra vida. Porque dice el versículo 4, en Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. ¿Y cuántos rincones sombríos hay en nuestra vida? Por ejemplo, un rincón sombrío de nuestra vida es la impaciencia. La impaciencia, hermano, tenemos que aprender a actuar a tiempo, pero en el momento de Dios. Muchas veces nos adelantamos en nuestra precipitación, porque no lo hacemos en el momento de Dios. Sin embargo, tenemos que actuar a tiempo, pero bajo la dirección de Dios. Hermanos queridos, actuar a tiempo. Sí, hay que actuar a tiempo, pero en el momento de Dios. Te meterá en problemas la impaciencia. Como seas impaciente, te ganarás muchos problemas. La impaciencia mete muchos problemas a los cristianos, hermanos. Y también la impaciencia nos dejará en vergüenza. Muchas veces hemos pasado por situaciones vergonzosas porque hemos sido impacientes y no hemos sabido esperar el tiempo de Dios, el momento de Dios, la dirección de Dios. Y hermanos, la impaciencia te quitará la reputación. Eso es otra cosa de la impaciencia. Te quitará la reputación y te quitará tu crédito delante de otras personas, tu testimonio. Dirán de ti que eres una persona inmadura. Que eres una persona inmadura. Por eso la palabra dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Cristo es la luz. Yo soy la luz del mundo. Entonces, si Cristo ilumina todos los rincones sombríos de tu vida, entonces vas a tener la dirección de Dios. Amén. Amén, gloria al Señor. La impaciencia también mata la templanza, hermano. La templanza y el dominio propio. Una persona que es templada de espíritu, que tiene dominio propio, es una persona que no se va a dejar llevar del enojo, de la ira, de palabras soeces que salen de nuestra boca, hermano. Pero cuando somos impacientes, hermano, al final la impaciencia acaba matando nuestra templanza y el dominio propio que debe de caracterizarte, hermano. Pero la vida de Cristo, ¿sabéis una cosa? Te fortalece. La vida de Cristo nos fortalece, hermanos. ¿Y de qué forma nos fortalece? Por el Espíritu Santo, hermanos. Somos, hermanos queridos, como una planta. Como una planta, pero que la impaciencia es como, por así decirlo, como un ácido. Si tú tienes una planta muy bonita con flores, por ejemplo, un rosal, y resulta que tú le echas ácido, ¿qué pasa con ese rosal? Muere. Ese ácido, dependiendo de la cantidad que tú le eches a la tierra, empieza a morir. Entonces, la impaciencia es como ese ácido que te lleva a la muerte. Pero si ponemos agua, ¿qué es lo que pasa si ponemos agua? Que la planta revive. Esa planta que estaba muriendo, entonces revive, hermano. Y Cristo nos da el agua de vida. Él es la vida y la vida es la luz de los hombres. Hermano querido, entonces la impaciencia también mata la fe.
Porque hay algunas personas que por un tiempo se han apartado del Señor, aunque como verdaderos hijos de Dios al final han vuelto, pero durante un tiempo estuvieron apartados del Señor. ¿Por qué? Porque se debilitaron en la fe. Y se debilitaron en la fe porque fueron impacientes. Fueron antes de Dios, por encima de la dirección de Dios. No se dejaron dirigir por el Señor. Fueron impacientes y al final su fe se debilitó y se apartaron por un tiempo. La honra y la gloria sea al Señor. Aleluya. Hermanos, ¿detestas a una persona? Te pregunto, ¿tú detestas a alguien en tu vida? Hay algo que yo personalmente, valga la redundancia, detesto. Y es cuando una persona dice que le cae mal otra. Fulanita me cae mal. Fulanito me cae mal. Hermano, ¿detestas a alguien? ¿Detestas a una persona? ¿Te cae mal? Entonces tu amor está muriendo. Si es así, tu amor está muriendo porque no caminas en la luz. Hermano, porque la luz de Cristo da vida. Da vida. Y si tú estás caminando en la luz de Cristo y la vida de Cristo es la luz de los hombres convertidos, de las personas convertidas, entonces esa vecina, ese compañero de trabajo, no tiene por qué caerte mal porque tú lo vas a cubrir en amor. Tú lo vas a cubrir en amor. Hermanos, otra cosa, hermanos, que son rincones sombríos en nuestra vida, es la amargura. La amargura. ¿Y qué refleja la amargura? La amargura refleja frustración. Detrás de una persona amargada hay una persona frustrada. Hay frustración en esa persona, por eso es que hay amargura en su vida. ¿Y por qué hay frustración y amargura en esa persona? Porque culpabiliza a alguien de no sentirse realizado, o más bien esa persona envidia a otros que han llegado a ser algo en medio de la gente, en medio de la sociedad. Bien sea una persona famosa o bien sea una persona aceptada en el círculo social inmediato. Pero, hermanos queridos, la amargura es una muestra de la frustración que hay en el interior de la persona. Y hasta nosotros, incluso, nos podemos autoengañar y decir, no, yo no envidio a fulanito, yo no envidio a la hermana tal. No, te estás engañando a ti mismo. Si hay amargura en tu vida, es porque también hay frustración. Y la frustración viene porque sientes que no estás debidamente realizado ni realizada. Entonces, ¿la amargura qué hace? La amargura es lo contrario del gozo. Y una persona amargada es una persona que está matando el gozo de la salvación. Y la sombra que proyecta la amargura inyecta muerte. Inyecta muerte a tu vida. Pero la luz de Cristo vivificará otra vez el gozo de tu alma. Entonces, para tú recobrar el gozo de tu alma, tienes que acercarte a la luz de Cristo y tienes que presentar todas las áreas sombrías que hay en tu vida. ¿Qué dice el versículo 5? La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. Cristo ha resplandecido y sigue resplandeciendo en ti. Nada puede contra Cristo, que es la luz. Amén. Cuando esta estancia, por ejemplo, donde estamos, que ahora es templo de Dios, esta estancia, si se apagan las luces, ¿qué pasa? Todo está en tinieblas. Pero en cuanto se enciende la bombilla y hay luz, las tinieblas desaparecen. De la misma manera, Dios
es lámpara para tu vida. Dios es la luz para tu vida. Gloria al Señor. Y por lo tanto, no te reserves ningún rincón de tu vida. Presenta todos los rincones sombríos de tu vida. Porque en el Verbo de Dios, en Cristo el Señor, estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Amén. Que no muera nada en ti de lo que Dios te ha dado. Amén. Que no muera nada en ti. Que la luz de Dios vivifique tu vida. Amén. Tengamos confianza. Tengamos esperanza. Y tengamos seguridad en Cristo. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a dejar el resto del texto del 1 al 18. Hemos llegado hasta el versículo 4 y 5. Y del versículo de 6 al 18, pues lo comentaremos en otro domingo. El Señor les bendiga. Amén. Amén.